Buenos días, amigos y amigas. Hoy, por celebrar algo, podemos decir que seguimos en antena y en la escuela llega a su programa número 122 y nuestra intención es continuar con la tarea que iniciamos hace ya muchos meses. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado al mundo de la educación, la cultura y en general a nuestro pueblo, sin olvidarnos de personas que desarrollan su labor en Villarrubia de los Ojos. Hoy, miércoles 9 de octubre, y cuando son las 11 de la mañana, vamos a conocer mejor una empresa dedicada al ramo de la alimentación en nuestro pueblo desde hace ya muchos años. Incluso muchas de las personas que están aquí, antes incluso de hablar de la Tahona, también vivieron su época en la panadería. Toda una institución en Villarrubia de los Ojos por su labor en el mundo del pan y también en el mundo de los dulces. Nos podéis escuchar en Ñ Radio, en el 107.9 de la FM, también en Ñ TV, en YouTube, Facebook, iVoox, TikTok o Instagram. Os habla Ángel Morales Camacho y paso la palabra a José, que como cada miércoles está con el sonido, con la música y también con estos datos que nos aporta referentes a la fecha del programa de hoy, 9 de octubre. Adelante, José. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, pues estamos miércoles 9 de octubre de 2024, día 283. Nos faltan 83 para finalizar este año bisiesto. Es el Día Mundial del Correo y Día Europeo del Arte Rupestre. Y la semana del 4 a 10 es la Semana Mundial del Espacio. También se celebra el Día de la Comunidad de Valencia. En él se conmemora la entrada a la ciudad de Valencia del rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, en 1238. Y en cuanto a efemérides, tenemos 9 de octubre de 1604, se observa la supernova SN 1604, la última vista en nuestra galaxia. Desde entonces no se ha vuelto a ver ninguna. 9 de octubre de 1740 se inicia la masacre de Batavia, actual Yakarta, en las Indias Orientales holandesas, en las que colonos holandeses y varios grupos de esclavos matan a más de 10.000 personas de etnia china durante 13 días que duraron los actos de violencia. En 1919 se implanta la jornada laboral de 8 horas en España. 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, autoriza el proyecto para la construcción de la bomba atómica, 2 meses antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 9 de octubre de 2006, la compañía de Estados Unidos, Google, compra YouTube, sitio web dedicado a compartir vídeos. Y ese mismo día y año, Corea del Norte realiza sus primeras pruebas de armamento nuclear. 9 de octubre de 2009, la sonda espacial de la NASA, L-CROSS, se estrella contra la Luna de manera controlada para buscar agua, confirmando su existencia de manera abundante en el cráter en el que impactó. Bueno, José, pues muchas gracias. Nos das noticias de todo tipo, unas positivas, otras negativas. Ya hemos visto esa masacre, eso que ahora nos están diciendo por la tele y por todos los medios que está ocurriendo en Oriente Próximo, y desde luego la historia, como tantas veces, se repite. Bueno, también agradecer la labor que hacen en las redes sociales Ana Margarita con sus resúmenes de cada programa, Paulino y Antonio. Hoy, como hemos avanzado, vamos a hablar del pan. El pan es un alimento que existe desde la prehistoria. Hay evidencias arqueológicas de tortas de cebada de 75.000 años antes de Cristo. Ya se molían semillas mezcladas con agua, se formaba una masa y se cocía en forma de tortas. Por tanto, el pan, como vemos, es casi anterior a las personas. Podemos decir que supuso una de las grandes revoluciones de la prehistoria en cuanto a alimentación, por la elaboración. Además, el pan ha sido alimentación básica en todas las civilizaciones antiguas. Hoy a lo mejor está siendo sustituido por otros alimentos, pero sigue siendo fundamental. Podemos afirmar que pan, aceite y vino son los primeros alimentos procesados
en la historia de la humanidad. Y para hablar también de pan, un poco más de la actualidad, vamos con las personas invitadas al programa de hoy. Buenos días, voy a ir de izquierda a derecha. Carlos, buenos días. Buenos días. Cristóbal, buenos días. Buenos días. Lore, buenos días. Buenos días. Y Javi, buenos días también, ¿no? Buenos días. Bueno, pues lo primero, una breve presentación de las personas que nos acompañan. Carlos, cuenta un poquito quién eres para que la gente que nos escuche te sitúe. Bueno, pues soy Carlos, llevo en esta empresa 8 años y pues la verdad que me ofrecieron trabajar aquí hace 8 años y no me lo pensé siquiera. Mi suegro era socio de aquí y me lo ofreció, querer trabajar aquí y la verdad que... ¿Te costó? No me costó mucho porque me he tirado 10 años fuera trabajando y tenía ganas de estar en el pueblo y la verdad que me gustaba como... Este oficio te sí. gustaba, ¿no? No, que me gustaba, que tenía ganas de trabajar en un sector como este y la verdad que no me lo pensé mucho y me arriesgué y la verdad que contento. Y trabajar en tu pueblo. Luego hablaremos de los trabajos de cada uno. Cristóbal, preséntate. Carlos no ha dicho ni cómo se llama el apellido. Es que te conoce todo el mundo como Carlos, ¿no? Sí, conocernos nos conocen a todos. Estamos Estáis ya, vistos. sí. Cristóbal. Bueno, Cristóbal Zamora y llevo 38 años en la empresa y yo la heredé de mi padre y no sé si son 7 u 8 generaciones anteriores dedicándose a la panadería. O sea que fíjate, casi pilla lo de la prehistoria. Un poquito más. Y llega allí aquello. Lore, buenos días. yo Preséntate soy- que te conozcan. Pues yo soy Lorenzo Redondo, chaval, de apodo, y he estado 33 años o 34 en la panadería. Y fui de los que la fundaron. Estás 33-34 en lo que es la actual panadería. Sí, y trabajando. antes también, correa de panadero antes. Antes de panadero con mi padre. Muy bien. Y Javi, buenos días, Javi. Buenos días. Yo soy Javier Calcerrada y entré aquí porque los conocía a ellos, a los socios, a los que por entonces eran todos socios en el 2000, que llevo 24 años en la panadería. Y pues eso, que entras siendo un crío y te gusta el oficio y al final es una forma de vida que te acostumbras. Y Te acostumbras, lógicamente, una de las cosas que hay que acostumbrarse al horario, el ¿no? horario Pero es bueno, más por ejemplo. el horario que, bueno, pero yo creo que, hombre, algo se ha mejorado. Yo creo que antes, luego, a lo mejor, Lore, la jornada era mucho más larga. Empezaban antes, seguramente, ¿no? No, No empezaban. han empeorado. No, al revés. Antes empezaban después. Sí, antes empezaban después que nosotros. Sí. Y terminaban antes. Terminaban antes, era. O sea que vivían mejor los panaderos antes, Lore, que ahora. Bastante mejor. Bastante mejor. Fíjate, hemos ido. Es de los oficios que ha ido empeorando en vez de mejorando. Sí, sí. Es Estamos curioso. como la prehistoria. Vosotros estáis en la prehistoria del panadero. No, es simplemente por rendimiento. Ya. Rendimiento Estaba mucho- por demanda. Estaba un poco mucho todo. más valorado antes que ahora. Sí, el pan estaba más valorado. Vamos a escuchar, a propósito, Cristóbal decía que quería que pusiéramos una canción de Bunbury, El jinete. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una
y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso. Bueno, Cristóbal ha sido el que ha propuesto que escucháramos El Jinete, una versión de Bunbury de una canción muy clásica. ¿Y por qué decías que escucháramos esto? Pues hay muchas canciones que podría haber elegido porque hay muchas que me gustan, pero esta la he elegido más que nada por el intérprete, por cómo la interpreta, que me gusta. ¿Te gusta Bunbury? Sí. ¿Te gusta esta versión que hace donde la han contado muchos más? Bueno, y con esto del Jinete nos vamos a ir a vuestra infancia, a vuestra escuela. El programa se llama En la Escuela y siempre nos gusta pues recordar dónde estudiasteis los primeros años. Javi, ¿tú dónde recuerdas que empezaste a estudiar? Yo estudié en el Colegio Público Andrés Villalobos, que luego, es que no me recuerdo si el último año yo hice hasta octavo, Sí. y me parece que ya entonces era Virgen de la Se Sierra. le cambió el nombre. Se le cambió el nombre a Virgen de la Sierra, Sí. y luego en el Instituto de Daimiel, en Bien, Hermosillo. y Javi, de aquellos años de escuela, ¿algún recuerdo bueno, algún maestro, alguna maestra, en lo mejor, en lo bueno? ¿A Sí, quién sí. recuerdas de aquella época? Tengo de recuerdos a Eugenio, el maestro, a Eugenio Hidalgo, a Francisco, Giancarni, a la mujer de Eugenio, Amparo. a Felipe, a su mujer, y recuerdo pocos más por ahí. Ahí no se me vienen todos a la cabeza. Bueno, no pero pasa sí. nada, si no, sí, quería que dijeras por eso, alguno por algo significativo, algo que te ocurriera con él, que dijeras, pues mira, recuerdo que con aquel o aquella tuvimos aquella historia. Sí, digo, por ejemplo, tuvimos a Matías y a Jesús, y recuerdo que no nos llevaron de viaje de fin de curso, que éramos demasiado buenos y nos dejaron sin viaje de fin de No se atrevieron a llevaros. No recuerdo, me quedé sin el viaje de fin de curso, y luego como no terminé, hice bachiller, primero de bachiller, y no lo terminé, pues tampoco tuve viaje de fin de curso. O sea que Y tu ya. viaje ha sido... Ya creo que el viaje de fin de curso no, en Bueno, la Taona no lo vamos a La hacer. Taona, podía organizar alguno desde la Taona. Pero para eso lo han hecho tus no. hijos que son más jóvenes. Sí, sí, sí. Bueno, y Lore, Yo estuve con don Eulalio, con don Eulalio. ¿Dónde tenía la escuela don Eulalio? ¿Te acuerdas? Por aquí, por el centro del pueblo, ¿no? En la parte de atrás del ayuntamiento, por atrás, con el cambio que se pone donde está ahora el centro de la mujer, que estuvo antes del centro médico, ¿no? abajo y otros estaban arriba. ¿Estuviste muchos años allí o no? No, 2 o 3 años. 2 o 3 años, suficiente. Con la que pude coger el borrico, me mandó mi padre a repartir pan. O sea, en la escuela luego fue el borrico, ¿no? Sí, en la escuela borrico. Bueno, Decía un vecino, dice, si viene borrico solo, como era yo tan grande, así de grande, a ver, muy chiquitino que soy, y entonces que tenía, pues, a lo mejor 8 o 10 años por lo menos. bueno, pero esa fue buena escuela, porque luego ha sido la que te ha dado de comer. Bueno, Cristóbal, ¿tú dónde estudiaste? ¿Tú harías octavo de EGB? Yo hice la EGB, que es lo que había, y no seguí. La hice ¿Dónde, en dónde el- hiciste el EGB? En el Rufino Blanco a partir de cuarto curso. Los primeros, el primer año de la EGB fueron en unas escuelas que había allí arriba en el campo de fútbol. Antiguo. campo de fútbol, sí. El campo Marqués de fútbol. Santillana. Marqués de Santillana. Ahí hice primero. Segundo, en las escuelas del Lavadero. Y luego ya, entonces que no existía todavía el Rufino. Sí, ya estaba el Rufino. El Rufino se hizo en el año 67. Claro. Y yo te estoy hablando ya del 74, 75, que es cuando yo hice primer curso, que se hacía con 6 años. Sí, sí. Entonces ya estaba. Y tercer curso lo hice en La Glorieta. Y ya cuarto ya sí O sea, empezamos. te recorriste todo el pueblo antes Sí, de sí. acabar en el Rufino. Estuve, ya te digo, en las del campo de fútbol En primero, el lavadero. segundo en el Lavadero,
tercero Donde la biblioteca, ¿no? en las escuelas de... Sí, ahí en la Está la biblioteca. biblioteca. Y alguna vez, no sé si por obras o porque había goteras, no sé, también nos mudaron al ayuntamiento. A la parte de atrás de A la parte de atrás, que había también 2 o 3 clases. Tú no hiciste educación infantil, ni párvulos, ni nada de eso, ¿no? No, Había. directamente a primero. A primero. ¿Y Ajá. recuerdas quién, algún maestro, Sí, alguna maestra? total, a todos, desde el primer curso hasta el último. Recuérdanos alguno. En el primer curso era don Armando, que me parece que era de las labores. Era un profesor. Amando. O Amando. Amando, sí. que ha sido alcalde de las labores luego. Puede ser, sí, puede ser. Es amigo mío. Que por entonces estaría recién salido de profesor, creo yo, por el tiempo que hace. Sí. En segundo curso en el lavadero, don Manuel, que ese no era del pueblo, era forastero. En tercer curso, don Santos, que era de Arenas. Ayer lo vi en el mercado. Sí. Y No, yo lo hace veo mucho que no lo veía, ¿eh? yo lo veo muchas veces, porque llevo para algunas, vamos, Sí. todos los días a Arenas Sí, y lo lo ves. veo por allí, y ese Sí, me dio salvo. en tercer curso. Y en cuarto curso, don Ángel. Y en quinto ya teníamos varios. Ya varios. eran En quinto varios profesores. Era don José Luis, don Juan Bautista, don Manuel, había otro que se llamaba, sí, mucho. Tuviste mucho. Sí, ya no. Veo que tienes buena memoria, además. Sí. Y luego doña Gloria, don Luis me han dado también. Don Luis daba lenguaje, doña Gloria francés. Sí. Fíjate que conoces cosas que ya luego el francés desapareció del colegio. Sí. Desapareció de la enseñanza, Ahí se lo comió el inglés. metieron la pata. Porque 4 cosas que aprendimos, porque creo recordar que era 1 hora a la semana. Sí, 1 era hora, muy como poquito. Y encima era francés, que luego ya se ha perdido y ya lo que predomina es el inglés. Pues nos sirvió de poco. Vamos, que Bueno, nos hubiera servido más el inglés, me refiero, Sí, bueno, que es lo que no, más... En aquella época Claro. el inglés todavía no estaba de moda. No, bueno, Carlos, tú eres más joven, ¿no? Tú Yo soy más joven. Yo te puedo hablar un poco más de... más reciente. reciente. ¿Dónde has estudiado? Yo ¿Dónde estudié en la el primaria? Virgen de la Sierra. Virgen de la Sierra, hiciste primaria. Tú ya EGB, ¿no? Pasé al instituto y no, No, llegué pero a... te pregunto, cuando estudiabas hasta sexto, ¿hiciste tú? Sí. Y tú sí fuiste a educación infantil, ¿no? Sí. Tuve una profesora en infantil, era Paula, que no era de aquí. De Y Managua. luego ya ya tuvimos de profesor a Gregorio Martín Moreno. A Gregorio Martín Moreno, la verdad. Tuvo Un saludo varios desde años. aquí. ¿Eh? Un saludo desde aquí. Muy bien. A Gregorio. La verdad que buena etapa. Buena etapa, ¿no? Buena etapa. Hiciste hasta sexto allí Y al instituto. Ya pasemos al instituto y casi llegando a los 16 años ya me salí a trabajar. ya acabaste los Sí. estudios y dijiste, hasta aquí hemos llegado. Entre la gana y la falta me fui a trabajar. Bueno, luego vamos a hablar un poco de vuestro trabajo. Vamos a seguir conociendo algunos datos históricos sobre el pan. Se puede hablar que en Europa el pan entró a formar parte de la dieta hace unos 17.000 años, ya como tal se considera el pan. En Mesopotamia, en el año 7000 a.C., el pan ya se elaboraba con diferentes harinas, con trigo, con cebada, con centeno, con avena, incluso con lentejas. Será en Egipto cuando, estamos hablando de 2500 a.C., o sea, unos 4500 años, cuando se habla ya de un pan de trigo, ácimo, sin levadura, que era negro y tosco, no tenía ninguna esponjosidad. Y aparecen restos en la tumba de Ti, del año 2600 a.C. Ahí se puede observar todas las operaciones para fabricar el pan, según dicen la historia. Y por tanto serán los egipcios los primeros en usar levaduras y en separar la cascarilla del trigo. No hay que olvidar pues, que el río Nilo proporcionaba abundancia de cereales. Pero bueno, seguimos hablando con estos panaderos que están aquí. Vamos a hablar cómo los estudios, ya veo que estudios medios, Javi llegó a hacer... Primero de bachiller. Primero de ¿Y bachiller. antes qué hiciste? ¿ESO? ¿La ESO? No. Terminé, hice la octavo. EGB octavo y primero. Primero de bachiller, cuando estaba hablando del periodo de bachiller. Primero de antiguo bachiller. claro. Que no era el bachillerato, ahora es bachillerato después de la ESO, ¿no? Tú eras No, primero claro, de yo entré directo después de octavo a primero de ¿Pero bachiller. eso en Villarrubia o no? En Daimiel. En Daimiel. por En eso. el Hermosillo. José Ruiz de la José Ruiz de la Hermosa, eso. Donde fuimos a estudiar. Bueno, vamos a ver cómo llegaste al mundo del trabajo.
Carlos, que eres el más joven, te has dicho un poco que hace 8 años decidiste cambiar unas herramientas por otras. Sí, además de verdad. Hasta entonces, ¿dónde habías trabajado? En los mármoles y granitos Villarrubia. En los mármoles. Puliporro, no sé si lo conocerán. Sí. Pues ahí me tiré 10 años. Ahí estuviste 10 años. 10 años estuve trabajando. La verdad que un oficio que me gustaba también. Sí, hombre. Sí, y la verdad que me ha gustado. Duro, porque era duro, pero me gustaba también. ¿Trabajabas aquí o trabajabas fuera? Porque han trabajado mucho fuera también. Por aquí cerca, pero mucho más tiempo fuera. Mucho más tiempo fuera. Y eso es quizás lo menos, no digo lo menos agradable, pero sí lo que es una carga adicional al trabajo, ¿no? Tener que desplazarte. Así es. Lo que me llevó a querer trabajar aquí fue el tener mi primera hija. Fue lo que más me hizo de querer trabajar aquí en el pueblo, buscarme algo aquí. Vivir el máximo tiempo posible, aunque estuvieras repartiendo, aunque estuvieras fabricando. Yo se lo decía a mi suegro, se lo decía muchas veces, digo, cuando puedas, a ver si... Me dan la alternativa. Es verdad que tenía ganas de cambiar un poco. Sí. Cambiar un poco. Y que me gustaba. Yo lo veía ya a los panaderos, es verdad. Sí. Lo veía por la calle y como que... Veías que vivían bien, aunque diga Cristóbal que no, pero... Desde fuera se ve bien. Desde fuera. Ahora se ve bien. Ahora se está sincerando. Pero bueno, Desde fuera se ve bien. Era la visión que tenía. Pero no, contento. La verdad Sí, porque contento. luego veías la época, tú veías a tu suegro cuando no estaba trabajando. Claro. A los panaderos los veías cuando no estaban trabajando y decías, cuando fíjate no lo qué veía, porque estaba tranquilo. dormido. No lo veía. No lo veía cuando estaba dormida. Pero bien, la verdad que... Su suegro lo veía los domingos. Di la verdad. Lo veía los domingos. Bueno, Cristóbal, ¿y tú, tu trayectoria profesional después de estudiar fue ya directamente al PAN? Yo, no. Yo, Antes. Terminas cuando sales de EGB, sales con 13, 14 13, años. 14. Entonces, desde esa época, mi padre me ofreció estudiar y yo como una criatura, porque yo creo que con 14 años eres una criatura sabe. y no tienes la cabeza en su sitio, pues le dije que ya mayor. había aprendido suficiente y que no, que quería trabajar. Y mi padre, pues la verdad que tampoco insistió mucho, porque dijo, te vas a Que le hartar. venía bien que te fueras a Sí, trabajar. sí, no, pero que además es que me lo dijo, dice, te vas a hartar. Y efectivamente, no se equivocó. No se equivocó. No, porque empecé pues, a trabajar en el campo, en la construcción, en todo lo que... Sí, donde se podía ir un chico, claro. Y claro, además que como alternaba pues no me faltaba, o sea, trabajaba domingos incluidos. Eras peón total. Porque además que luego te daba un dinero para la semana y como yo tenía más vicios que una garrota, pues luego me dedicaba también a ser camarero en las bodas, en fin, a hacer trabajillos por ahí para sacarme un dinero. Y por eso te digo que te hinchas a trabajar si quieres. Que te dijo que si querías 2 tazas. Y cuando ya él se salió, se quiso jubilar, pues entré por él a la O sea, que panadería. entraste directamente. ¿Y eso cuándo Sí, fue? ¿Cuántos eso años con tenías? 18. Con 18. A Ya los con 18. mayoría de edad Sí. ya fuiste ahí. No entré directamente a la panadería a trabajar porque entonces en la panadería estaba la fábrica funcionando todavía Sí. y allí estuve 2 años. Estuviste en la fábrica. En la fábrica estuve 2 años. Luego hablamos de la fábrica. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, Lore, tú dices que te sacó tu padre de la escuela a los 9 o 10 años, ¿no? Sí, hasta que tenía 16 años que cogí un par de mudas que tenía mi padre, más altas que esto, al campo y de quintería, dando horas. O sea, estuviste un tiempo en el campo. Sí. Mientras, pues en la panadería estaba tu padre y tus hermanos. Desde los 18 años que cogí la mula hasta los 27. Estuve con la mula alando y trayendo mucho yeso, que entonces desde el Capitolio para arriba eran los iguales y llevando muchas piedras, carros de piedras, entonces O sea, que trabajabas, dabas como peonadas, ¿no? Con las mulas obradas. Y luego ya cuando tenías a los 27 años ya entraste en A la los panadería. 27 años es que me quitaron una úlcera porque a los 18 años se me reventó el estómago ese, se perforó. Sí. Y a los 27 años me casé
y a los 3 meses de casado me quitaron úlcera como la palma de la mano, un trozo de estómago. Pues mira. Sí, y ya dijo mi padre, ya no va más al campo. Y cuando vine de Madrid, de Ramón y Cajá, ya había vendido mi padre el remolque, las mulas y todo, y no quedaba ni arreos ni nada en mi casa. Y ya. Dice, a ver si pasa a la panadería. Y estuve pues, desde los 27 años, 28, hasta los 31 ya con él. Y hasta Sí. a los 31 fue cuando Fundaron la panificadora. Sí, O sea que también cataste lo de fuera, como dice Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también vivían mejor de panadero que en el campo, ¿no? Yo bastante. Y entonces más, que íbamos a las 5 de la mañana, que no iba en Y había que ir detrás de la mula, es que el problema es que había que ir. Eso sí, detrás de la mula había que pinar. Sí. Sí. Bueno, pues esa es tu trayectoria, pero bueno, orgulloso de haber estado trabajando. Y Javi, que dice que te ficharon ahí de la hostelería. Yo, claro, ¿dónde habías yo estado trabajando? terminé la EGB y hice primero bachiller, Esos son 14, 15 años. claro, con 15 años. Y no lo llegué a terminar primero de bachiller. Bueno, sí, no lo llegué a terminar. Me salió un trabajillo y me fui al mesón La Hontanilla, que estuve un mes, y ahí conocí a Emeterio, que era una amistad de mi padre, y me vino a buscar y me fui con él. Y estuve con él hasta que me fui a la mili, al ejército. Meterio tuvo el bar Los Faroles, para los que Faroles. no estén escuchando, Sí, no lo saben, Los claro, hay Faroles. mucha gente que no Lo que sabe. era el bar del Zorro, Claro. el bar de Vicente. Pues ahí estuve hasta que me fui a la mili, hasta los 18 años, y luego vine de la mili y... ¿No te fuiste voluntario? No, me fui 18 con, me fui con años mi edad, con No, mi... con 18 no. Digamos con 20. No, yo me fui con 18 años, mi Sí, quinta con, es que yo creo que se adelantaron. Porque, con 18 años. Porque cuando me tocaba ir a mí a la mili, salimos muchos, 33 o 34 excedentes en mi quinta, porque juntaron 2 quintas para adelantar Sí. el servicio militar, que por eso salí yo excedente. Ya. El último de los 33. Tú no fuiste, Carlos ya no ha tenido ni... Eso ya No, es un este sueño, no. eso ya no sabes lo que es. Yo sí la hice. Ya. Hice 9 meses en Toledo. Ah, solo 9 meses. 9 meses, entonces cuando yo era 9 meses. Yo fui de la quinta del 98 y 14 meses. hice 9 meses. Ya. Bueno, y entonces viniste de la mili con 19, 20 Vine años. de la mili, estuve un poco tiempo en la Jayola con Paulino y luego me fui a Novedades Agrícolas, una empresa agrícola que había aquí en el pueblo, y ese mismo año los conocía yo a ellos del bar y estaban buscando a alguien y me llamaron, y igual, pues estaba en el campo y dando boletas de un sitio para otro y decidí probar y mira, 24 años. Hasta el día de hoy. Bueno, 24 años. vamos a ir hablando algo de historia. Decir, por ejemplo, que en Grecia se llegaron a producir hasta 70 tipos de pan. Y para los griegos la panadería era un arte. O sea, para ellos, eso que vosotros decís que ahora como que se valora un poco el tema del pan, los griegos lo tenían a la altura de los poetas, de los músicos, y cuando había esclavos que eran muy buenos panaderos, lo iban pregonando, ¿no? Para que la gente los cogiera a ellos. En Roma, en el siglo I, es cuando ya se empieza a hablar de la industria del pan, y de hecho, pues en las ruinas de Pompeya se encuentra una panadería que podría funcionar hoy, tal y como se la han encontrado. En España también será en el siglo I, del siglo I de nuestra era, cuando un historiador llamado Plinio dice que se comenzó a emplear la levadura ligera y se hacía un pan de Iberia, un pan con queso que era muy ligero y de un gratísimo paladar. Luego, en el siglo II, el emperador Trajano organizó ya como un gremio general de panaderos y molineros. Fijó la importancia que tendría que podían hacer huelga si alguien iba en contra de sus derechos. Podemos hablar que fue como el primer sindicato de la historia. En aquella época se valoraba mucho a los panaderos, y este emperador le dijo que si alguien hacía algo que fuera en contra suya, pues podían declararse en huelga. Claro, entonces la liábamos, no había tantas cosas donde comer. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que Javi, querías que escucháramos a Pau Donés, a Jarabe de Palo, con esta canción de Eso que tú me das. Sí, yo es que era muy seguidor de Jarabe de Palo y esta canción pues la verdad es que es muy emotiva porque en el momento que la hizo y fue una despedida ahí hacia sus seres queridos, hacia su hija, y la verdad es que sí que Te produce buenas me sensaciones. produce buenas sensaciones. Aunque es y triste, pero bueno. es triste y bonita, es una forma de despedirse y de agradecer a la vida lo que le ha dado. Sí, llamó mucho la atención cuando este hombre Sí, se y en el dio momento que la hizo, a grabar ahí, cuando ya sabía que le quedaban días. que se iba, pero bueno, ahí nos lo ha dejado como testimonio para que nos demos cuenta Sí. de lo complicada que es la Lo vida. complicada para que es todo la el mundo, vida y lo bonita que es a la vez. y que a la vez pues, y mantener hasta el final pues la ilusión por uno se puede ir, hay quien se va sin saberlo en un accidente y se acaba. Exacto. Y este lo veía venir, la verdad es que dejó un buen testimonio. Sí, hoy regalo. Bueno, muchas gracias por elegir esta canción, Javi. Vamos a hablar, Lore, que es el más veterano, de cómo funcionaba el pan en nuestro pueblo antes de que se juntaran los panaderos. Antes de organizarse en grupo, existían en nuestro pueblo muchas panificadoras, muchos lugares donde se elaboraba el pan. ¿Tú te acuerdas de antes de que os juntarais todos los panaderos? Sí, me ¿Cómo acuerdo. funcionaba en tu casa? Claro, en tu casa Yo tenías una... me acuerdo porque he trabajado Eso, en ¿y cómo, mi casa. entonces no estaba el pan, iba uno con dinero y lo compraba? ¿Cómo funcionaba? También. También, pero la mayoría no era así. Y muchas personas que no tenían dinero ni tenían, se iban en el tiempo de la siega y después en el tiempo de la trilla, se iban a la era, llevaban un cubo de agua, a las hormigas en el agujero le echaban agua y por la mañana iban y cogían mucho candial y mucha ceba, nos lo llevaban a los panaderos, el panadero se lo cambiaba por un pan, O sea, por todo lo que llevase. Sí, o sea, eso no lo conocía yo. No Eso lo es, conocía, es sí. curioso. Es curioso, ¿sí? Sí, Eso a las personas que no tenían cereales, claro, que no los eran que agricultores. no tenían para comer, Sí. como el pechín, ahí en el arroyo, en la cooperativa, ahí las he visto yo, las mujeres con cucharas de coger el pechín, porque de ahí sacaban el aceite. De ahí sacaban aceite. Bien, pero lo más normal, aparte de estas personas que lógicamente no tenían nada y se buscaban la vida para poder tener pan cada día, lo normal que era, las personas o llevaban la harina o llevaban la cebada, el trigo. Sí, iba yo, bueno, Tú, venga, sí. Iba yo y la llamaba y decía, fulana, venga. Y en mi casa a lo mejor se juntaban 6 mujeres y en una artesa iban cada 2 mujeres en una artesa. Y ahí echaban la harina, iba mi padre y mi hermano, y le echaba el agua, la sal, y luego vino la levadura francesa. O sea que primero lo amasaban las propias mujeres que llevaban la harina, Las propias lo mujeres dirigía tu padre o tu amasaban- hermano y con eso amasaban el amasaban. pan. Y luego lo dejaban que reposara y luego lo hacían panes y luego ya se metían en el horno el panadero. Y la mujer estaba allí y cuando terminaban, pues yo luego les llevaba el pan a sus casas en un borrico y una cesta. ¿Y cómo Lore sabía cada una? O sea, llevéis vosotros el pan que teníais que darle a cada una, Le ¿no? poníamos un sello. Según la harina que habían llevado, ¿no? Claro, sí. Si llevaban 10 kilos, por ejemplo, pues se le salían 12 panes de kilo, le ponía el sello, a otras le hacía así un pico, Sí. según. Si no tenían más sello, pues le hacías un pico al pan y ya sabía que el pan de pico era el tuyo. O sea que en aquel momento solo se hacía un pan, ¿no? Se hacían Sí, barras pan, ni cosas pan. de esas, Y nada. luego si querían hacer galletas iban las mujeres a la casa. También a elaboraban hacer dulces. galletas, chaleco, lo que fuese, sí. También elaboraban. O sea que los En mi dulces casa no son modernos, los dulces
ya se hacían en aquella época, ¿no? Sí, sí, los dulces iban las mujeres a casa de los panaderos. Y llevaban ellas sus apaños. Llevaban ellas el aceite, el azúcar, todo. Tú no hacías nada más que lo Amasarlo. amasaban y cocerlo. Y cocerlo. Sí, sí. Incluso has dicho que también colaboraban las mujeres en el proceso de amasar. Claro, claro, ella lo... Porque en ella- la panadería estabais los que sabían hacer el pan, ¿no? Los que le Claro, echaban solamente. levadura y lo En mi metían. casa mismo estaba mi hermano y mi padre que no tenía, estaba enfermo, y mi madre y yo. Ya. Mi padre ya no pasaba a la panadería. Y luego ya de ahí, o iba la gente a por ello, o se lo llevabas tú a... No, ya los dulces iban la gente, se los llevaba la gente. Tam- El pan sí, el pan se lo llevaba yo, El pan se lo llevaba. excepto en un borrico. Ese pan, Lore, duraba más que el de ahora, ¿verdad? Es que O es también que no- sí, se sí, comía duro. Que había más duraba hambre. más. Había más hambre también. Duraba más porque había más hambre. Y luego después iban las mujeres y hacían a lo mejor, ¿qué te voy a decir? 16 o 12 o 14 panes o 20, según la gente que había. Y los metían en afras de estas De de barro, barro, de con barro. horcilla Horcilla de barro, sí. de barro, y ahí se conserva muy bien el pan. Y les duraba, no les salía muy de eso. No le salía No, musgo. el mu ese no le salía. El mu. Y la gente se lo llevaba a las quinterías, porque antes en aquella La época quintería- se iba por lo menos, personas iban una Bueno, semana al campo. y- luego es que del pan de ahora se habla mal, no se habla bien. Pero yo iba con José de caza, allá a Chaparrillo. ¿Qué tiene allí tu hermano? Un Sí. menudo igual tiene, allí lindando, Sí. lindando allí a la caseja José. Tiene el menudo limado, Gregorio. Y dice, es que el pan de ahora, yo no sé qué, y cogí yo un pan blanco, le até una pita, y en la casa lo colgué. Y como íbamos allí toda la semana, digo, porque hacía yo gacha Sí. con migas, para almorzar, estábamos Sí. allí de noche. Llegaba y dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Digo, y gacha. Dice, no, que fueron gachas. Digo, pero hoy gacha. Digo, dice, ¿por qué? Digo, porque está ahí el pan. Hago la gacha, nos ponemos, cada uno coge un cachejo de balsa, que entonces estábamos muy mal. Salió mi hermano, estábamos, la panadería estaba en Sí. quiebra, ¿sabes? Iba para abajo. Digo, sí, y digo, ahora vamos a comer de ese pan. Parto pan, yo mojo el pan, estaba el pan blanco, estaba el pan Estaba sentado, cojonudo. estaba ahí, hambre que había. ¿no? Cojonudo. Y ellos se le caía la esta y decía, dame un trozo. Decía, no, hombre, si el pan, no dices que es el pan de ahora. Tú comes de ese, ¿Qué? que yo voy a comer de este. Que si se caía Bueno. al suelo, que si se caía al suelo que no lo tiraban. Bueno, No. Ahora que se le cae el pan Bueno, al suelo y lo tira. Lore, podías contar muchas cosas de estas, pero es verdad que en el año 1967, creo que por diciembre del 67, 17 panaderos se juntaron para formar la panificadora Nuestra Señora de la Sierra, ¿no? así. ¿Y cómo fue? ¿Tú te acuerdas de quién tuvo aquella idea de decir, oye, vamos a juntarnos? ¿Por qué? Pues por eso, porque ya llegó el yerno, su cuñado de José, que era carnicero, que no tenía chicos. De eso ya, No sé. no estaba yo. Bueno, ¿quién fue la persona? Bueno, y mi hermano le pilló la amasadora. Y zampones estaban también muy mal. Sí. Y Pío cocía un poquito, había unos cuantos. Y los que más cocían en el pueblo eran los sorditos, mi tío Martín y mi padre, Ya. los que más cocían. Y dicen, ¿por qué no? Que mira, te ha pillado la amasadora, ni tienes seguro, ni tienes de nada. Pues esto enseguida y ya se juntaron. Se todos. unificaron. Como una sociedad. Se juntaron todos, ¿no? Ya por eso No se quedó, juntaron. no se quedó ningún panadero fuera de aquello. No. Todos los que había en Villarrubia se Todos juntaron, los ¿no? panaderos, lo que pasa es que unos se ponían, fue por acciones, unos tenían 5 acciones, Bueno. otros tenían 8, otros tenían 3,
Sí, bueno, una sociedad, ¿no? Cada Según- uno... Según la venta que tenían en sus según, casas, así eso, tenían según la venta que tenían en sus hacer. casas. Sí, pues según así tenían- ajustaron. Sí. Bueno, pues, y eso fue un poco... A lo mejor es que ya lo anterior estaba un poquito agotado. Es posible que ya no podían funcionar tantas panaderías independientes. 16 o 17 cada uno teniendo que preocuparse de repartir. A lo mejor económicamente claro, no salían las como ya- cuentas. como estábamos tantos, pues había mucha competencia también. Estaba el medio chancla, Pablo. Isidoro, no era Isidoro, como se llamaba su padre. Sí, bueno, el sí. medio le decían. Y salía así en la vendimia o en la aceituna, cogía el carro, el borrico lo llenaba de... Y si el pan estaba, por ejemplo, a 6 pesetas, él decía, panes a duro, panes a duro. Iba repartiéndolo por Y el el campo. otro, claro. A domicilio, y fíjate. y la competencia ya se lió, pues claro, ya en vez de ganar un duro, no ganaba más que 2 pesetas. Pero bueno, no fue mala solución la de reunirse, ¿no? Para Y ya funcionar, ¿no? fue juntarse. Y entonces, perdona, Lore, ¿cómo ya las personas no iban a por el pan? Tenéis que repartirlo. El pan lo repartís, parece ser, con carros, ¿no? Por el pueblo. Luego con carros ya, sí, en mi Ya casa. siendo la panificadora En también, mi ¿no? casa también repartía yo ya con una muda y un carro. Y En luego todo ya lado, cuando fue la panificadora os encargabais de repartir unos cuantos. con carro. Con carros. Ya cuando se fundó la panadería, carro. Pero no ibais vendiendo por la calle a la gente, ¿no? Como lo dejabais en despachos, Nada ¿no? más que despachos. Había, ¿cuántos despachos había? Me parece que 11. Julián, 11, Brígido, por ahí han contado, lo han contado de 11. sí, 11 despachos había, ¿no? claro. Que unos serían de personas que habían tenido panadería y otros a lo mejor eran de personas que no tenían otros panadería. No tenían panadería, porque la Paula, la viuda... Claro, tenía- Antonio Tajuelo tuvo otro. Sí, y yo recuerdo una justa allí en la calle Santana. La justa tampoco era panadera y tuvo otro. Claro, es que siempre recuerdo aquello y decía, esta Sí, mujer cómo tendría el despacho si no había... Allí oí en Catupismo, en frente, y en Catupismo tenía despacho. Bueno, pues... Era un poco como la 11. Los que no eran socios eran un poco la... Paula era la mujer, era viuda y le hacía falta. Sí, que Vamos, tenía esa- falta, que le venía bien trabajar para... Claro. Y también el cojo, el que cojo, lo tuvo allí arriba. Allí en el campo de fútbol. Claro, en la parte de atrás del campo de Sí. fútbol había otro despacho de un hombre que le faltaba una pierna. Yo Entonces creo- tenía también... Sí, o sea, que hacía una obra Cogía un social, despacho. así, ¿no? familias Sí, que a lo mejor no tenían... Claro, y le era ponía un forma, despacho. una forma de poder trabajar. Sí, sí, Porque trabajaban no y podían trabajar en otra cosa y en eso sí lo podían hacer y se sacaban un buen dinero. sacaban un dinero. Luego estaba Pío, que no iba a trabajar a Tabona, pero le puso el despacho. Mi tío Zampones no iba a trabajar, pero le puso el Y, despacho. Y Cándido, Y Cándido. claro, y Julián. Los que no... Y Sí, Julián gente que también. que no pasaron a trabajar a la tabla, pero se les mantuvo, como eran socios, se les mantuvo el despacho. Claro. O sea que o había imaginación, había formas de, Sí, sí, no, de, sí. de ayudar. Y a mí me parece esa labor de que decir, de personas que le Era- hacía falta, ayudarle así está muy Era bien. sociedad limitada laboral, pero era una tipo cooperativa. Se juntaron ahí unos pocos y cada uno, el que no podía trabajar porque ya tenía cierta edad, pues le ponían un despacho. En aquella época no habría trabajadores que no fueran socios, ¿no? Me imagino que en No, aquel no, momento eran- era todo eran los socios eran trabajadores. Éramos todos hijos de socios, porque yo era mi padre, no era yo. Luego ya partió mi padre y nos puso Luego fuisteis tres socios. tres. Valentín, mi hermano Félix Feliz y tú. yo. Bueno, vamos siguiendo con la historia del pan, damos un salto. En el siglo XVI en Italia se usó levadura de cerveza en forma de espuma, y así se introduce, como dijéramos, el pan en un procedimiento industrial. Después, en el siglo XIX, aparecen las nuevas levaduras y ya se va consiguiendo un pan más blanco y suave, que a lo mejor el que hemos conocido siempre ha sido más blanco. Y, por supuesto, también el trigo, se producen mejoras en el cultivo del trigo, que hasta entonces pues era un poco un producto silvestre. Ya hemos dicho que empezaron 16 o 17 y luego quedaron como 8 socios, ¿no? Ni- Era una sociedad limitada, ¿no? Y ahora ya no es sociedad limitada, ¿no? Ahora ya soy... Sociedad Limitada. limitada laboral. Que ese es un cambio que ha habido, ¿no? Bueno, también
es importante comentar algo sobre la fábrica de harina. La fábrica de harina, en principio, no tenía la panificadora no tenía harina. No, se compró después. O sea, pero yo pregunto, cuando ya estabais trabajando todos los panaderos en la panificadora, ya la harina no era el momento que las familias llevaban la harina allí, sino que vosotros tenéis que comprarla. Claro, comprarla. ¿Dónde comprabais en la Se fábrica de harina de Villarrubia? al Aragonés. El Aragonés era La fábrica de harina está en la calle Soledad, bueno, ya no existe. Que la vendía, la harina. Era esa fábrica de harina, ¿no? Sí. De ahí, lo que pasa es que en un momento dado comprasteis la fábrica de harina, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se compró la fábrica de harina o...? Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ya llevábamos bastantes años a los panaderos solo. Y ya compraron la fábrica que era Pío Zampones, Juan Pesordito, los que eran directivos. Sí. Y compraron la fábrica. Compraron la fábrica funcionó muchos años. Tú, Cristóbal, dices que estuviste allí trabajando, ¿no? No funcionó. Esa fue la que nos arruinó. Nos quitaron todo, la fábrica. Pero llegó a funcionar, se vendía Sí, mucho. hombre, funcionó con vosotros, ¿no? Vendía mucho. Si te refieres a la cantidad de años que estuvo funcionando por lo menos 25 años. Estuvo funcionando muchos años. Sí. Pues tú recuerdas, yo a Joaquín lo recuerdo trabajando allí, Joaquín, mi hijo. Claro, sí. De hecho, es lo que he dicho antes, que desde los 18 que entré hasta los 20 que ya empecé a ser panadero, como digo yo, de pan, los 2 primeros años estuve allí en la fábrica, no estuve en la panadería. O sea, la fábrica llevaba a la gente el trigo y allí elaboraba y No, la gente no, ya se compraba el trigo a mayorista. el compraba a mayorista. Sí, el trigo a los labradores. De hecho, no sé, a lo mejor a los 8 o 10 años de estar funcionando se probó una forma de trabajar trayendo semillas de trigo certificadas y tratadas y todo para venderlas a los agricultores de Villarrubia para que quien quisiera pudiera producir el trigo y nosotros se lo comprábamos. Sí. Con la garantía de que le íbamos a comprar lo que produjeran. Pero no sé por qué aquello no... Fíjate, pues era una buena idea, ¿no? Una semilla porque certificada, ¿no? Todo el mundo ganaba, pero es que Villarrubia no es un pueblo de cereal. Ya. Vamos, no por nada, sino más que nada, yo creo por el clima, que no es... A lo mejor no lo veían tan rentable como... Claro, era más rentable el olivar y la viña, que es lo que se lleva. Sí, pero que de alguna forma, yo eso no lo conocía, es interesante saber que en algún momento ya como panificadora, como Tahona, intentaron hacer eso, producir el trigo y... Yo me acuerdo perfectamente que se trajeron semillas, buenas semillas certificadas y todo, y ya se ofreció a los agricultores para que ellos... Sí. ¿Y se llegó a hacer en algún momento? ¿O no? Sí, funcionó durante algunos años, a lo mejor 3 o 4 años, pero que no... Pero no era garantía luego de producción, ¿no? O la calidad del trigo por el tema del clima, que tampoco fuese... Luego la gente que es normal. Si tú plantas una cosa y luego no te es rentable, pues es normal. Pues que no le puedes echar la culpa a la gente. No, si lo que dices tú, a lo mejor el clima no es propicio para ese tipo de cultivo. De hecho, la fábrica, está ahí la mayoría. El granero de España siempre ha sido Ávila, Segovia. León, sí. Que incluso ahora también, que no somos autosuficientes en la cuestión del cereal. Así que sí. Decía Lore que eso fue lo que nos arruinó. Digo, es que en un momento esto se vino abajo, ¿no? Se quedó el banco con la historia. A mí me lo va a decir. No, lo que tú digas, que eres de los jefes. A yo mí no sé me nada. lo va a decir que mi padre nos dio las acciones 3 a cada hermano. Sí. Y a tu cuñada el corral, donde vive. Sí. Yo perdí las acciones, perdí todo, me salí con la mano en el bolsillo. Y mi hermana, como es lógico, partimos, mi padre, esta acción para ti, esta. Claro. Porque iba a eso muy bien. Ya. Bien mal, porque si sigue bien no nos lo quitan como en la fábrica. Pero bueno, luego un trailer. pero luego lo recuperasteis, ¿no?
Ya menos, ¿no? ¿Qué vamos a recuperar? Nada. Sí, pero bueno, luego se compró la, Bueno, sí. como Sí. la panificadora. No, estuvimos Ya, por ya lo no menos, estaba Lore en estuvimos unos años pagándole a Baneto el alquiler de la panadería que como nos la quitaron, nos quitaron hasta los coches. Y yo tuve que repartir con un R6 que tenía con un R6. Sí. O sea, seguisteis trabajando para pagarle al banco. Y luego tuvimos que a Lorenzo Mora un coche viejo que lo llevaba yo a Villata a llevar el pan todas las noches. Todas las noches salía a las 4 de la mañana a Villata, sin móvil y sin nada. Se averiaba el coche. Ahora, a Arenas andando, corriendo, o a Villata. Sin calefacción. Y sin aire acondicionado. No, ni aire, ni Bueno, calefacción, ni pero nada. vamos a situarnos. Luego, ¿tú te acuerdas cuando se volvió a comprar, no sé cómo? Claro, sí. Ya fueron Sí, menos socios. yo ya estaba trabajando. Ya eras tú de trabajador y Se compraste ya al banco, Se no lo sé. estuvo, el banco embargó toda la sociedad y se llevó todo. Ya. Y estuvimos unos meses trabajando, pagándoles el alquiler al banco mientras que se tramitaron los papeles. Ya. Y ya volvimos a comprar los 11 socios que nos quedamos. Volvimos a comprar la panadería. Ya. La fábrica ya no. Ya la fábrica no. Solamente la panadería. Y eso fue cuando... año 2000 casi, ¿no? Sí, Por ahí. sí, por ahí, O sea, casi... más o menos. Casi cuando se incorporó Javi, ¿no? Ya, Antes, un poco antes. un poco antes. Pero ya Sí. entonces, en vez de los 17, fuiste ya 11, ¿no? 11, ya 11. Que creo que tú eras el presidente. Ya se organizó de otra manera la sociedad, ¿no? Sí, yo Tú me, te pusiste me como- hice cargo como autónomo de los demás, pero bueno, eso era Fue un tema burocrático. me imagino, burocrático Sí, para que, que no- funcionara, claro. Y, Y- los demás eran trabajadores. Entonces, Sí, ha dicho que eran 8, erais 11. éramos 11. 11. Y luego ya fuimos perdiendo, vamos, se fueron jubilando ya, y Y ya fuiste absorbiendo. fuimos la- absorbiendo las acciones de los que se iban jubilando y en otras ocasiones, pues así como Javi, pues entró como socio después. Sí, sí. Fue comprando las acciones de a personas que se jubilaban. ¿no? de no los que se tenían- iban jubilando. Unas veces absorbíamos y otras veces compraban los Sí, que entraban. pero Lorel siguió siendo allí, siguió estando, ¿no? No, ya se quedó mi primo, su se hijo. quedó su hijo, ¿no? Lorenzo, sí. Ya. Claro, porque perdisteis todo y lo que Claro, pudiste- no, o sea que empezasteis de cero. Una vez que el banco embargó, tuvimos que volver a comprar. Ya, o sea ya. que no. No valía los antes de... No. Ahí empezaste y ya cada uno... con Por lo ejemplo, yo cuando entré era la Taona todavía y entré por las acciones de mi padre. Ya. Pero cuando el banco se llevó todo, yo tuve que volver a comprar ya Como tú. como titular yo. Ya, o sea ya. que el que pagó Sí, fui sí. yo. Y el caso de Lore fue su hijo el que entró Sí, ya. sí. como- Vamos, entró mi tío y luego a los 2 años ya se quedó mi primo de socio. Sí, sí. Bueno, ese proceso daría para mucho más, por la verdad. Wow, que wow, me imagino que sí. aquello sería Sí. una época muy Estaba en mala, mi ¿no? casa, Muy complicada. Pues mala, pero mala, porque no estás acostumbrado a ver andar de juzgados ni con la Guardia Civil, con órdenes del juez, de embargo y de cosas que no estás acostumbrado a Sí, ver. Y sí, se pasó mal. Se pasó mal, claro. Se pasó mal porque hubo denuncias de antiguos trabajadores, vamos, trabajadores y socios. Sí, sí. Ojo, y Sí, socios. que aquello fue también. un Y río fue- revuelto y... Fue bastante desagradable. Sí, sí, sí. un momento... Porque simplemente por trabajar y encima de estar trabajando, pues con todas esas historias, pues la verdad es que sí fue lamentable. Sí, fíjate, una empresa que ha ido muy bien y que de pronto, bueno, las quiebras son así, nunca se sabe... Nada, pues fue un poco de todo, mala administración, hubo varios motivos. O sea, que tuvo que ser el año, ya en el siglo XXI casi es cuando habéis vuelto a coger fuerza y a... en el siglo XX es cuando se añade la masa madre al trigo, que era algo que hasta antes no se hacía. Eso de la masa madre lo seguí utilizando, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, hay distintas Porque hay técnicas. una elaboración casera que se hace de pan con masa madre y así. Sí, pero bueno, la masa madre es que tiene mucho... técnicas y que también tiene mucho de... un poco de fantasía. De leyenda. Que haría Sí. falta otro Hay programa. leyenda, ¿no? Sí. Sí.
Mucha leyenda. Sí, Javi, a ver qué, cómo se dice. No, ¿Tú sí, qué que sí, que lleva razón Cristóbal, que hay muchas técnicas y diferentes. Antes se hacía, iban los panaderos y refrescaban las masas y eso es lo que usaban. Y ahora que es verdad que ahí ya está mucho más mecanizado todo y se habla mucho del tema del pan, masa madre, se vende mucho, pero se trabaja poco. Realmente nosotros sí que lo tenemos, porcentajes más pequeños quizás, pero sí que se sigue trabajando con masa madre. Es que, bueno, han cambiado los hábitos en consumir pan. Antes se decía que el pan oscuro era malo, el pan integral era el que tomaban los pobres. Tomaban de la antigüedad, decía el pan de los pobres era el pan de centeno. El de centeno. Y el pan blanco pues era de la gente bien, de la gente que tenía poder adquisitivo. Y ahora al revés. Y ahora, no, pero bueno, está científicamente está demostrado que es porque es mejor para la salud el pan integral que los otros panes, porque la harina no está refinada. Sí. Y otra cosa es los hábitos que tengamos las personas, porque, bueno, pues a lo mejor el que comió, de esas personas que comieran pan oscuro, ya no hay tantas, pero sí que a sus hijos intentaban que no comieran aquel pan, porque parecía, claro, venía de la época del hambre, pero ahora mismo se ha dado un poco la vuelta y el pan integral es el que más se recomienda, ¿no? Bueno, y también el pan artesanal, pues ya había anticipado un poco que el tema artesanal, pues se vio, lo que pasa es que igual está reñido la producción artesanal con la producción industrial, ¿no? Y sobre todo por el precio, ¿no? Y con la rentabilidad. Claro, que la gente no está dispuesta a pagar. Sí, pero tampoco hay mucha gente que está dispuesta. Eso es lo que Entonces, digo, claro. por cantidad, tú si necesitas vender para sacar una rentabilidad, necesitas vender 100 panes, no hay público 100 para personas que estén dispuestas a pagar Claro, pero pasa ese precio. Como con la hortaliza y con Como la todo. fruta ecológica que se puede, que existe, pero hay que estar dispuesto a pagar a lo mejor 4 o 5 veces más que de la otra. Y de hecho ese es uno de los, no de los problemas, sino del que te dé mucho trabajo la panadería. Y es que antes, hace 30, 40 años, yo recuerdo perfectamente que no había más allá de 10 formatos de pan. Sí, ahora se ha diversificado mucho. Ahora puede haber perfectamente 50 o 60, hacemos. Eso es lo que quería hablar con vosotros. Los tipos de pan, pero sobre todo por las harinas. ¿Qué tipos de harinas son las que utilizáis, Javi? Que tú hablas poco. ¿De qué? ¿De qué cereales son las harinas más? De trigo, centeno, tenemos de maíz, también tenemos, de semillas, que ya se elaboran panes de semillas con masa madre. Hay muchos formatos, ya es que como dice Cristóbal, ya es que para gusto los colores, es que Claro. y porque todos no los puedes tocar, es verdad. Ya. Hay diferentes clases de trigo, que es el trigo sarraceno, que son trigos menos molidos, menos refinados, ecológicos, sin ecológicos. Harinas O sea, que hay integrales mucho- 100%, Sí. harinas integrales que no son 100%, son que te venden pan integral y realmente no es pan integral. Es que Luego hablamos un poco del tema ese de los panes prehorneados o precocidos y esto. Y bueno, yo creo que tiene, aparte de los tipos de pan, ¿qué tipos de pan son los que elaboráis ahora mismo? Así, lo normal. Carlos, ¿qué...? El pan común, el candial. Pan El candial. más vendido, el pan de trigo, la avena. Se vende mucho, el pan artesano también se vende mucho, que es el pan redondo. El pan redondo ese blanco, ¿o no? El blanco, El blanco, y el moreno de el toda la moreno. vida. Y Y luego esos tipos de pan. con los formatos de barras ya hay muchas cosas. Los formatos de barra hay muchas. Hay el chuco, De el peso, colín. de ancha, de larga, de todo. Y luego ya el gusto de cada uno. A mí más tostada. Un mareo. Nos Total. intentamos adaptar a la exigencia de la gente, o yo ya no lo creo que sea a los caprichos de la gente. Sí. Y la verdad que es un desorden. Yo creo que al final todo el mundo quiere probar algo y vuelve a lo mismo. Sí. Bueno, lo que pasa es que claro, de pronto alguien te dice, Y- eso está muy bueno, y dices, pues voy a probarlo, ¿no? Y nosotros encantados de hacer otras cosas nuevas y si funciona bien, si no funciona pues nada, pero siempre intentando dar lo que la gente quiere. Y bueno, que tú llevas mucho tiempo. ¿Qué es lo que más se demanda en pan? ¿Tú qué tipo? ¿Más pan, más barra, más chuscos, más colines? La barra es lo que más predomina. La barra es lo que predomina.
quizás por el formato. Pues. Sí, porque yo recuerdo al principio, antes de entrar a trabajar, teniendo a lo mejor 8 o 10 años, que prácticamente el 80 o el 90% de lo que se hacían eran panes de kilo. Eran panes. Pan moreno de kilo o pan blanco. Y luego ya se empezaron siempre se han hecho barras, me parece, desde que se abrió. Pero empezaron a predominar las barras y a quitar pan y hasta ahora. Tendrá que ver a lo mejor con el tema bocadillos, ¿no? Claro, sí. Porque, claro, antes el bocadillo, cuando Lore iba al campo, no se llevaba nada que para guisar en la sartén. Claro, pero si es que eso iba a decir, si es que no había ni para hacer bocadillo. Claro. O sea que... Entonces llevábamos el cardero. Claro, pero entonces no hacía falta un chusco ni una barra. No. Con un pan era suficiente. Pan. ¿Tú recuerdas cuándo se empezaron a hacer barras o siempre se han hecho barras, Lore? No. ¿Recuerdas? La barra se empezó ya estando en la taberna. Ya con la En mi casa taberna. no había barra nada más que pan. Claro, luego que la vida del pan es mucho más larga que la de las barras, por ejemplo. Sí. La vida que tiene el pan y el aguante que tiene el pan no es la de la No barra. era barra. A ver. Y era pan. ¿Y desde cuándo ya la tienda vuestra, esta tienda que hay junto a la Taona, cuándo la pusisteis en marcha? ¿Os acordáis? 2013, O 2014. sea, lleva 10, 11 años o 12 funcionando, Sí, ¿no? 2013, por ahí. Sobre 10 años o así. 10 más o años. menos. ¿Y eso 2014. ha venido bien? ¿Se nota Sí, que sí. el tener un referente, un sitio donde las personas ir a comprar Eso era necesario. era necesario, Era ¿no? necesario. Sí, porque aunque es importante el reparto... Tener el reparto, Lisa, pero tener un punto de venta tuyo, que ellos siempre lo han tenido en la Taona. Ya. Pero es verdad que no es igual tenerlo cara al público a la calle que tenerlo dentro, que estaba el despacho que había de toda la vida, pero al final era el despacho de los 4 vecinos. Sí, eso ha sido un paso adelante, ¿no? Y Sí, lo que pasa es que nunca se pensó en que iba a ser rentable y por eso no... estaba lo que ya pasa- allí, atendía a quién iba. Claro, y al final decidimos abrir porque vamos a probar. Y la verdad que Ha ido muy bien, ¿no? ha resultado bien, sí. Tenéis por lo menos, yo el otro día fui, además estaba hasta Carlos allí vendiendo, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. con Te despaché yo. Tenéis 2 personas ahí trabajando, ¿no? Sí, Sí. la verdad es que ha resultado bastante bien. Nunca No pensabais eso. hubiéramos pensado que iba a vender lo que vende, esa es la verdad. Claro, y luego también que es un referente, ¿no? Pues tiene un horario, pues vosotros antes cuando vendíais dentro, cuando no estabais trabajando allí, no se vendía, por las tardes no se vendía, Cuando se lógicamente. cerraba, se terminaba de repartir y se cerraban las Con horario portadas y más ya no amplio. había nadie. Sí. Ya la tienes, pues a cara al público, pues mucho más. ¿Y Bueno, cuáles son los dulces, el dulce que ya llevamos más de una hora hablando? ¿Qué dulce es el que más pide la gente? Hay muchos, ¿no? Pero dentro de los que hay, aparte, es que los magdalenas son clásicos. Galleta de huevo, Los chalecos. el mantecao, que no es época, pero ya mismo Mantecao. se empezará con él y... Los chalecos. Yo creo que todos los chalecos, el coco, o sea, que En Sí, pero Magdalena, gusta a todo. Pero La si magdalena- tienes que poner alguno, los chalecos y la galleta de huevo. Y- Los chalecos. Bueno, y con mucho tiene que ver con esto el horno de leña, ¿no? Hombre, ese Mantener el horno de es la, leña. es la joya de la corona. Es la la joya gallina de de los la huevos corona. de oro, ¿no? Los hornos que mantenemos todavía 3, que tenemos todavía 3, funcionan 2. ¿Y qué elaboráis? Todos no se elaboráis en el horno de leña, ¿no? Me imagino. No, todo no. Por eso digo, ¿qué es lo que hacéis en el horno de leña? Porque es interesante que la gente sepa Pues, cuando quiere... Los todos dulces, los dulces, Todos los dulces son de... Toda la el bollería, pan de ¿no? candial, los panes redondos, todo el pan artesano es. todo el pan, todo lo que es pan. Yo el otro día me enteré, no lo sabía, y por eso fui a comprar un pan que me dice, tú, el pan de cruz este famoso, que es el pan blanco grande de toda la vida, pero no sabía que se llamaba pan de cruz y que tiene denominación de origen, ¿no? Sí. Eso es Sí, una curiosidad que creo que no estáis vosotros, pero hay que decirlo a la gente que pueda... Sí, pero yo creo que por aquí es el único pan que tiene denominación de origen. Claro. Pan de cruz. ¿El pan de cruz tiene denominación de origen La Mancha o...? Es que no sé dónde será. Sí. es La Mancha. Es de aquí, eso Denominación de origen La es Mancha. solamente de aquí, de esta zona. Pero no estáis acogidos vosotros a esa... No, la verdad es Que que no lo sé, no te entiendo... No. No lo habéis planteado... Sí que nos lo propusieron, sí. ¿O lo propusieron? Lo que pasa es que había que abrir mucho mercado y quizá también por problemas de otras veces que tampoco fue bien abrir demasiado mercado,
Pues no se hace. Eso lo elaboráis solo los sábados, parece ser, ¿no? Sí. Es Porque que no hay- Villarrubia no es un pueblo de pan blanco. Joder. Sí, ya lo sé, si la gente... Hay pueblos, por ejemplo, te vas a Fuentefresno y el pan blanco es el número 1. Sí. Tomelloso. Sin embargo, aquí en Villarrubia no es un pueblo de... Por se ejemplo, vende igual. Fue, los sábados. fue una época de pan blanco. Yo recuerdo de niño, gustaba mucho más el pan blanco que el pan moreno. Hubo una época que... Aquí es más de moreno que que de se blanco. pero no, antes se vendía el pan blanco más. Y Porque luego, yo creo que también, creo recordar algo que decían los mayores, que como que obligaron, obligar, Sí, entre porque- comillas, como que incitaron a los panaderos a poner los cilindros que hacían para preparar la masa, para hacer el pan candeal. Eso no había. ya. Y como que les metieron un poco, no sé, alguien de aquí de Villarrubia los incitaron un poco a que los pusieran para hacer el pan blanco, porque Sí. como diciendo que era mejor Sí, que el era moreno mejor. y tal. Y un poco fue así. Sí, pero que ese está hecho. No, está no, bien. pero- Yo puedo decir que todavía me viví el sábado y todavía lo puedes comer sin ningún Sí, sí, problema. sí, Esos son de los que- perfectamente. De los que duran. El pan blanco de kilo te puede durar perfectamente 5 o 6 días, que no vas a tener ningún problema. Esa es una, y eso yo creo es una de las Y no diferencias. hace falta meterlo en una Orza. En una en una horcilla. baza de barro en el siglo XXI. Pero ahí se conserva muy sí, bien. sí, Antes- antes conserva. Lo que metían pasa en- es que lo hacemos más que los asados porque es un pan que da mucho trabajo. Y la gente no lo valora. Y a veces, Tampoco está. pues como que... No, pero si eso es normal, es lo que hablábamos antes de artesanía, industria, el producto artesano es caro y no hay tantas personas dispuestas es que- a pagarlo. Probablemente ese pan en una ciudad donde esto, en un sitio que además lo vendan como tal, pues hay gente que va por los pasteles de no sé qué a tal pastelería. Es en que un lo hay sitio que de ver Madrid. la forma en la que se elabora y cómo se trabaja ese producto. Y eso, Que ahora mismo yo- los dulces que son todos a mano y pieza a pieza, pues eso... y por eso no tenéis los chalecos esos finillos, no los tenéis siempre. Hoy Mucho trabajo. Hoy hemos hecho unos poquitos porque... Eso es ya... Eso necesitaríamos Puedo decir que otro eso, programa. eso es una delicatessen, ¿no? Es que eso es, Sí. la gente que es verdad que se rompen enseguida, Me pero gustaría, es verdad, me gustaría que mucha gente pudiera ver cómo se trabaja eso, porque ahí creo que iban a valorar el trabajo que lleva detrás. nosotros valoramos lo Tanto el rico que pan está. como los dulces, es verdad que... Y para ir cerrando un poquito, creo que uno de los enemigos del pan de calidad es el pan prehorneado, el pan precocinado o precocido, que claro, tiene la ventaja de que en 10 minutos te hacen una barra de pan. Eso para vosotros, ¿qué supone? Es un sufrimiento. Es competencia. No, es competencia, pero al final es una competencia que no... Yo la dejo un poco de lado porque sé lo que es. Ya. Sé lo que es, porque nos hemos formado un poco estos años atrás y nos han enseñado de dónde viene una cosa, de dónde viene otra. Y la verdad que si la gente lo supiera, no teníamos esa competencia. No, la competencia está en el precio también. Está en el Los precio. precios que no se puede competir. Con esos precios nosotros no podríamos Claro. sujetar 11 personas que estamos trabajando. Sí, No, pero que a imposible. poco que uno piense en lo que decís vosotros en el precio, es que, vamos, no se puede vender una barra de pan a 50 céntimos, a 40 céntimos, ¿no? Y a veces hasta ha bajado incluso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso va en detrimento de que si van cerrando panaderías como esta que mantenemos, al final el mercado queda libre. para- ¿Nos lo vamos a comer, queramos o no? Ya va a ser con patata y sin patata. Porque no va a haber otro. Claro. De hecho, es verdad que es un sector que está desapareciendo. Sí, no, yo, vamos, no lo sé. No sé, me decían, en Daimiel creo que no, se queda una panadería. Una panadería. O ninguna, me Y decían. nosotros. Queda una nada más y no va a estar mucho tiempo, creo. Ya, sí, sí. Vamos por la edad Claro, sí, del porque si panadero. no lo tienen. Conforme se van jubilando, pues Lo van dejando. van cerrando. No hay repuesto, no. Porque lo dicen los comerciales, cuando vienen aquí a visitarnos para vender sus productos, lo dicen. Ayer cerraron una en Almodóvar, el otro día otra en no sé dónde, o sea que Sí, a que eso es diario que- están cerrando. Pero Pues también, pero sí es verdad que nos dicen que están funcionando. Lo que pasa es que no tienen relevo. Ya. No tienen relevo. Porque, bueno, como no hay relevo para fontaneros, para electricistas, para albañiles,
Esa es un tema que se lo tendrán que plantear los jóvenes, porque hay que trabajar en algo, o sea, y en algo que te guste, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de vosotros, el problema vuestro puede ser el horario, que lógicamente es una cosa muy complicada hasta que te adaptas. Los horarios, y es verdad que las semanas son más largas, son Son lunes 6 días, vosotros no paráis un día. De lunes a sábado, trabajan muchas fiestas y es verdad pues que ahora la gente joven pues hay fábricas y hay otras cosas que tienen más vida y Sí, pero bueno, yo quería ir acabando. Lo que más os gusta de vuestro oficio. Lore, a ti lo que más te ha gustado de ser panadero. ¿Qué es lo que más te... Ninguna cosa. ¿No te ha gustado? Me gustaba el campo. ¿Te gustaba el campo? sí. Anda. Y yo la panadería, cuando venía de Quintería, a lo mejor, de Quintería por toda la semana, y decía a mi padre, que para descanse, que le tienes que quedar esta semana, deja la mula en la cuadra, le te cae en la víspera, así, de la feria. Sí, cuando había jaleí. Me ponía malo. Ah, sí. Entonces no eres el mejor ejemplo. No, pero sin embargo tiene a su hermano Félix, que en paz descanse. Ese no sabía hacer nada en el campo. Que Bueno, no hace era, falta saber, con saber hacer pan ya está. Claro. amaba la panadería. Claro. Y yo sí, yo Sí, bueno, cada uno tenía el un- campo era mi... El campo te gustaba, pero también te lo pasaste bien de panadero, porque luego era el del reparto. Es que yo he estado en la panadería, la verdad es esa, porque ganaba más que en el campo. Claro. Si no, no estoy ni siquiera un día. Bueno, pues ya por algo, fíjate lo No bueno. me gustaba. ¿Y tú, Javi, qué es lo que más te satisface de Pues este yo, trabajo? me satisface porque me gusta el oficio, al final te gusta lo que estás haciendo y vas elaborando cosas nuevas y te va metiendo el gusanillo y que luego pues que yo, gracias a Dios, tengo mi familia y no nos ha faltado nunca de comer y lo que tengo ha salido de ahí. Es que Carlos, tú que eres el más nuevo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues ya has Pues- llegado ahí y te queda mucho tiempo, mucha carrera por delante, ¿no? Comparto la opinión de Javier. La verdad que a mí lo que más me gusta de este trabajo es que siempre aprendes algo. Y es un trabajo que no te puedes relajar, que aunque todos los días haga lo mismo, es como la mujer o el hombre en su casa que está cocinando, que aunque la haga siempre igual, Siempre hay algo para aprende innovar. algo a mejor o a peor, pero siempre estás aprendiendo y la verdad que entretenido y la verdad que bien. Yo la verdad que estoy muy contento. Bueno, la visión de No lo Carlos cambio, no lo cambio. como más joven, y tú, Cristóbal, que eres el veterano quitando a Lore, ¿qué es lo que más te satisface, lo que más te gusta de Lo que tu más me trabajo? gusta, fíjate, después de los años, el horario. El horario. Al final te acostumbras y te viene bien. Yo no sé por qué he terminado que parece raro, pero que me gusta la noche. Te gusta trabajar en la noche. Sí. Hay unos que piensan que la noche solo es para divertirse. Pues, Lo que pasa, es como que- estás acostumbrado, luego es te que- diviertes es más que- cuando... Es que claro, Que al final es que lleva razón. me ha gustado mucho salir, lo que pasa es que por el horario no he salido lo que he querido, pero al final terminas porque te que está bien acostumbras. estar despierto en ese horario, Sí, ¿no? sí. Pues fíjate. Ser noctámbulo. Bueno, antes de despedirnos, decir que ha sido un placer compartir estos minutos dando importancia a un alimento tan importante como el pan y a la elaboración. Vosotros elaboráis y vendéis el producto. Por contarnos vuestra experiencia personal y por dar a conocer un poco cómo es la vida nocturna de un panadero, ya que vuestro horario laboral comienza cuando la mayoría de las personas se van a la cama y termina cuando es hora de ponerse a la mesa para comer al mediodía. Muy interesante vuestra aportación y gracias por dejar esta muestra de vuestro oficio. A las personas que nos escuchéis, si queréis dejar alguna pregunta o sugerir algún tema, tenéis el teléfono 641-129-829. Y antes de despedirnos, José, gracias por tu labor aquí callada con el sonido. Gracias a nuestros panaderos por haber compartido este ratillo con nosotros y si te parece, hoy vamos a terminar el programa con una canción de un grupo que uno de los componentes de aquí del pueblo, de un hijo de nuestro ATS y nuestro compañero Luis Cabezas. Vale, luego ponemos eso. Ahora nos despedimos con esa Muy canción. bien, muchas gracias. Ana Margarita, Antonio y Paulino, gracias por vuestra labor con las redes. La próxima semana vamos a volver a hablar con una persona vinculada a nuestro pueblo, pero que por el momento no podemos desvelar su nombre porque, bueno, es como una primicia. Recordad que la mejor arma contra la barbarie, cultura y educación. Y por supuesto también
buena alimentación, tal y como hemos venido hablando del pan, para mantener una buena salud corporal. Lleva el momento de la despedida y ya os dejo que os despidáis de las personas que nos han escuchado. Carlos, despídete del programa. Muchas gracias por escucharnos y un gran programa. Felicidades a los dos y nada, que cuando queráis aquí estaremos otra vez. Luego hablaremos de esa. Hoy no hemos entrado en la elaboración, pero me parece interesante lo que has dicho de que la gente conozca ese proceso. Aunque Pues sé sí. que os han hecho algún documental por ahí y han grabado, Sí, pero algo. también quizás sería bueno profundizar en eso. Vienen cosas. Bueno, Cristóbal, Nada, que muchas gracias por acordaros de nosotros. soy el pan nuestro de cada día. Nunca mejor dicho, ¿no? Lore, Muchas gracias. ha sido un placer tenerte aquí. Yo ya estoy acabado y ni oigo lo que estáis hablando de mi casa. Sí, por ahí algo oyes porque contestas. Yo tengo muchos años ya. Bueno, lo Soy importante- 87 Contar, lo más importante es contarlo. Lore, y mucho que pasó. contarlo. Javi, Pues nada, muchas gracias por acordarse de nosotros y que nada, aquí seguiremos y ya sabe todo el mundo dónde estamos y nada. pues bueno, desde aquí en la escuela, saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Acabamos con la canción del grupo de Luis Cabeza, hijo, y buenos días. Bueno, pues línea 12 y perdóname. Perdóname si no supe encaminar la situación que bien encadenábamos tú y yo. Este no es mi sitio, me engatusaba la manera de hablar de tu mirada. No quería que esos ojos me gustaran y esto es solo el principio. Y pensé más en ti que en mí, pues no sabía manejarlo. No quiero que me lo pongas fácil y yo no quiero oír tu llanto. Y ahora me arrancas de la espina dorsal un te quiero y no quiero. Tantas promesas que me pides hacer y no quiero mentirte a ti. No me entendiste, siquiera recuerdo bien lo que dijiste. Solo sé que para ti fue un día triste. Está claro, me quisiste. Camino a casa, me llega un mensaje, son cosas que pasan. Oigo música desde alguna terraza, el ambiente me traspasa. Y pensé más en ti que en mí, pues no sabía manejarlo. No quiero que me lo pongas fácil y yo no quiero oír tu llanto. Y ahora me arrancas de la espina dorsal un te quiero y no quiero. Tantas promesas que me pides hacer y no quiero mentirte a ti. De la espina dorsal un te quiero y no quiero. Tantas promesas que me pides hacer